Bendiciones, Ministerio de Intercesión Orando por Restauración Espiritual. Una vez más, es mi gozo y es mi alegría poder ser un instrumento en las manos de Dios para impartir desde mi corazón y por el Espíritu Santo esta palabra de fe, de poder, de levantamiento, de restauración, a fin de que tu vida hoy sea llena y cubierta aún más de la gloria de Dios. Qué gozo, qué privilegio. Cada vez lo digo con más vehemencia, con más pasión, con más fuego, con más anhelo en mi corazón. Qué privilegio poder ser un instrumento en las manos de Dios. Y como siervo de Dios, como ministro de Dios, realmente es un placer hacerlo. Es un placer decirle a ese Dios todopoderoso: aquí está mi vida, solamente úsala conforme a tu poder, a tu voluntad. Y también orar para que tu vida sea de igual manera bendecida por esta palabra, por este tiempo, precioso tiempo, que por el Espíritu Santo este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual podemos tener. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo con toda devoción, con todo corazón ardiente y dispuesto, que sea en este tiempo aún más gloria, presencia, mover de su poder, porque es lo que necesitamos. No quiero llenarte nuevamente otro año más de cantidad de enseñanzas. Ya tenemos cantidad de enseñanzas grabadas, impartidas, pero no quiero que simplemente sea lo mecánico, sino que realmente desde mi corazón haya ese anhelo, esa disposición de impartir, y que tu corazón también esté correcto para recibir lo que por el Espíritu Santo me ha dicho que te diga, que te comparte, que te imparta. Vamos a orar al Señor y vamos a colocar este tiempo en sus manos para que sea realmente un glorioso tiempo, una bendición, una presencia de su gloria en medio de nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre mío y Dios mío, en el nombre de Jesús, te presento mi vida y te presento la vida de quienes disponen, Señor, su corazón, su mente y su ser para recibir, bendito Dios, esta palabra, Dios. Padre, yo te pido en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, que por la unción y la impartición del Espíritu Santo, esta palabra avive el fuego en cada vida, en cada corazón. Que cada espíritu que nosotros, Señor, tenemos individualmente se conecte a ese Espíritu Santo. Que lo que nosotros somos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conecte con la unción, el poder, el mover, la gloria de este Dios Espíritu Santo, que es el Consolador, el Espíritu de verdad que nos guía, que nos enseña, que nos levanta, que nos da fuerza. Yo te pido, Padre mío, que uses mi vida como ese instrumento por tu misericordia. Dispongo, Señor, todo de mí y lo rindo a tus pies como un vaso, Señor, como un instrumento y una herramienta en tus manos. Usa mi vida, Señor. No porque sea el mejor, no porque sea el más capacitado, el más inteligente, no porque sea, Señor, teológicamente el más sabio. No, Señor, yo solamente soy un recipiente de barro, frágil, imperfecto, pero tengo el tesoro de tu Santo Espíritu en mi vida, que es lo que hace que tenga valor, Señor, para ti y para todos aquellos que puedan, Señor, ver en mí esa gracia y ese favor de Jesús. Padre, yo bendigo cada persona que en este momento
está viendo esta enseñanza. Quizás la verá hoy, quizás la verá en los próximos días. Pero desde ya imparto esta bendición a través de esta palabra en el nombre de Jesús, con el poder y la unción del Espíritu Santo, que es el que se mueve, toca, convence, levanta, redarguye y nos embiste de su poder y de su gracia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este ministerio que tú levantas cada día más, Señor. Y gracias por todos aquellos que se hayan añadido y se añadirán, Señor, solo porque tú así lo colocas en el corazón de ellos. Te doy toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que estés totalmente libre en ese momento de distracciones, que estés libre de oficios, de tareas, para que nos concentremos en esta palabra que hoy el Señor nos entrega, y tiene un título bastante interesante y es Ataque Letal. Lo decía en estos días, ese título tiene nombre de una película bélica, de algo de guerra, pero es una realidad, ataque letal. Y quiero decirte algo a modo de introducción. La oración es nuestra arma espiritual más importante y poderosa. Una vez el diablo te la quita, estás muerto. Solamente con esto, si lo entiendes, ya puedes tener un punto de partida para entrar a la presencia del Señor, doblar tus rodillas y clamar a Él. Vuelvo y lo leo. La oración es nuestra arma espiritual más importante y poderosa. Una vez el diablo te la quite, estás muerto. Santiago capítulo 5 y versículo del 13 al 16 dice esta palabra, esta escritura de la siguiente manera. Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Quiero decirte algo en esta enseñanza ataque letal. Y es que la oración es parte fundamental de un hijo de Dios, de un seguidor de Cristo, de un creyente, de un cristiano. La oración no es una opción, no es algo que debemos de tomar como hoy la hago y mañana no. Hoy entro en oración y en la tarde dejo la oración. La oración bíblicamente es el principio más glorioso, poderoso, importante, maravilloso que el Señor Jesucristo nos enseña, y por el Espíritu Santo hoy nosotros lo seguimos haciendo, porque aunque la definición de orar es hablar con Dios, tenemos que entender la profundidad de lo que es la oración en todo el fondo, el trasfondo de lo que es la palabra y de lo que significa.
Sí, orar es hablar con Dios, hablar desde esa sinceridad, hablar desde esa sencillez, hablar desde esa honestidad, desde esa transparencia de nuestro corazón. Finalmente, a Dios no lo podemos engañar con lo que decimos. Pero cuando realmente entendemos la oración como esa arma letal, entonces comenzaremos a experimentar la gloria poderosa de ese mover de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de todo lo que hacemos. Alguien dijo, o la iglesia aprende a orar o será arrastrada por el movimiento de la gran ramera babilónica. Y esto tiene que ver con el ecumenismo que hoy se está de cierto modo y de cierta forma se está abriendo ya al punto de que muchos hombres y mujeres de Dios, muchas iglesias están entrando y están cayendo en ese movimiento. Y solamente por medio de la oración vamos a entender, a través de una oración, a través de una oración bien hecha, todos los días vamos a entender la revelación y la iluminación de la palabra de Dios para no ser arrastrados en los postreros tiempos por esos movimientos ecumenistas de la gran ramera babilónica. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, y estamos realmente siendo atacados letalmente en este instrumento que tenemos, que es la oración. En la escritura que acabo de leer, el apóstol Santiago da unas indicaciones. Le dice a la iglesia que si alguno está afligido, que haga oración, que si alguno está alegre, cante alabanzas, que si alguno está enfermo, entonces que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Dice que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina este pasaje que leí: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando una iglesia, cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios entiende el poder que hay en la oración, oh mi hermano, déjame decirte que no hay infierno, no hay demonio, no hay diablo, no hay hueste de maldad que resista ante una oración de un hijo de Dios, de poder, de unción, de esa manifestación del Espíritu Santo. No hay infierno que pueda parar a un hombre, una mujer de Dios que entienda el poder que tiene la oración. Pero es lo que menos hace la iglesia hoy. Es lo que menos nosotros individualmente ejercitamos. Porque hay un ataque letal constante y continuo del infierno a esa arma espiritual que tenemos, que es la oración. Y esto es lo que hoy, por el Espíritu Santo, yo te vengo a impartir. Estamos bajo un ataque letal en medio de nuestra arma más poderosa, que es la oración. Puedes discernirlo en el Espíritu, puedes entenderlo solo por el Espíritu Santo. No se trata de hacer oraciones ritualistas, costumbristas o tradicionales. Esas oraciones, ¿sabes qué? El diablo se ríe de ti y de mí cuando hacemos ese tipo de oración, porque la verdad es que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay oraciones ineficaces. Si el apóstol Santiago, por el Espíritu Santo, dejó esta escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay oraciones que no son eficaces, que no hacen absolutamente ningún efecto, que no tienen ninguna contundencia. Hay oraciones que quizás tú y yo hemos hecho
Y sabemos que las hemos hecho, que son oraciones superficiales, oraciones simplemente por la tradición, porque debo de hacerlo, pero no hay el fuego del Espíritu que me impulsa a orar con el Espíritu y en el entendimiento. Y ahí es donde hoy la iglesia tiene que empezar a ver lo que es realmente la importancia de esta oración que está bajo ataque en todo momento, en tu vida, en mi vida y en todos los que caminamos con el Señor. Y cuando oramos eficazmente, veremos los resultados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora tú me dirás, ¿pero quién es justo? Nosotros no somos justos por nuestra conducta. Nosotros no somos justos porque seamos buenos o seamos los mejores. No. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos justifica, nos limpia de todo pecado. Dale gloria a Dios. Si tú entiendes, si tú realmente has creído que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que cuando estamos delante del Padre hay un manto, hay una forma en la cual la sangre nos permite que seamos justos delante de Él, y por eso podemos orar con fe, creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho, creyendo que cuando oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, la oración eficaz del justo puede mucho, que cuando realmente estamos afligidos, la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios en medio de esta enseñanza, en medio de esta palabra. Y espero que tú también la abraces con toda pasión y con todo tu corazón. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa es la razón por qué es continuamente un ataque letal a nuestra vida espiritual, la oración. Porque Satanás sabe que un pueblo, que una persona, que una nación que ora mueve los cimientos y estremece aún el mismo infierno, para que la gloria de Dios se derrame, se manifieste y haya una explosión de milagros, prodigios y señales. La oración eficaz, mi hermano, la oración eficaz del justo puede mucho, pero hay que aprender a orar. Y tú me dirás, yo sé orar. Ok, sabes la definición de orar, pero hay que aprender a orar en el Espíritu como Jesús no solamente nos lo enseñó, sino que también nos dio el ejemplo. La Biblia dice que Jesús pasaba horas, noches orando. Y si yo te pregunto, aún si yo me lo pregunto, ¿cuánto tiempo paso orando? Puede venir a mi vida quizás 1 hora, quizás 2, quizás 3. Pero no se trata del tiempo que tú determines orar. Se trata de la eficacia que tenga la oración que tú y yo hacemos. Eso es lo que marca la diferencia. Porque no se trata del tiempo. Dios no nos pide que oremos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Él nos dice, orad sin cesar. Oren en todo tiempo. Orar eficazmente es lo que hace que la gloria de Dios en nuestra vida sea poderosamente gloriosa. Hay otra escritura que también quiero que miremos. Colosenses 4, versículo del 2 al 6, o del 2 al 4, perdón, voy a leer del 2 al 4. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar.
El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias y orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Oh mi hermano, el poder en la oración se manifiesta con milagros, prodigios y señales. Estoy seguro que si alguien está interesado en manifestar su gloria a través y por medio de la oración, es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que cuando no oramos de la manera correcta, no vamos a poder ver la gloria de Dios. No vamos a poder ver la gloria de Dios. Y hay algo que esta palabra nos tiene que llevar a entender. Cuando hablamos de la oración ferviente, no de la oración tradicionalista, costumbrista, esa que quizás tú y yo hacemos cuando nos levantamos: Dios bendice este día, ayúdame, guárdame, cuídame, protégeme y amén. O cuando nos acostamos: bendíceme, Señor, ayúdame a dormir, a descansar. Cuando hablamos de la oración eficaz, esa oración que dice el apóstol, estamos hablando de una oración apremiante, ávida e intensa. Imagínate una oración apremiante, ávida, o sea, viva e intensa, con la intensidad que aprendemos de Jesús cuando estuvo en Getsemaní, cuando estuvo en ese huerto, que era tan intensa su oración que hasta sudor, gotas de sudor de sangre caían de su rostro, de su cabeza. De la oración ferviente, es una oración apremiante, ávida e intensa. Y escúchame esto: no se necesita tener una espiritualidad especial en exceso, ni ser una persona especialmente santificada para orar con fervor. Aquí Dios no está pidiendo: tú tienes que ser el más grande teólogo, el más grande conocedor de las escrituras para tener una oración ferviente y eficaz. No. Basta tener un corazón correcto en el espíritu para poderlo hacer. La oración eficaz es una oración ferviente, es una oración intensa, apremiante, ávida, una oración que te lleva todos los días apasionadamente a entrar en lo secreto, en lo íntimo con Jesús, derramar tu corazón, tus rodillas y estremecer realmente tu vida con todo lo que Él es y con todo lo que Dios hace. Quiero que entendamos algo. Bajo ataque tiene tres cosas y te las voy a dar rápidamente. La oración está bajo ataque por los distractores, por la confusión y por la desesperación. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú estás orando, tu oración está bajo ese ataque de distractores, de ruidos, de pensamientos ajenos, de tareas pendientes, de imágenes y videos que llegan a tu mente y de entretenimiento pendientes. Cada vez que tú comienzas a orar, viene un ataque de parte de las tinieblas para distraerte. Son distractores. Y tú terminas totalmente distraído por medio de los ruidos o a través de los ruidos, de los pensamientos que en ese momento te pueden llegar, de las tareas que tienes pendiente, de imágenes y videos, de cosas que no tienen nada que ver en ese momento, y del entretenimiento. Lo segundo es la confusión. Cuando estás en oración, viene un ataque de confusión en medio de tu oración. Y esto no es más que la desconcentración, ideas desordenadas al orar, oración sin entendimiento y dudas al orar. Este es
un ataque que viene también a tu oración. Y la tercera es desesperación. Cuando tú estás orando, viene un ataque a tu oración por la desesperación de no ver la respuesta que has estado esperando precisamente en medio de ese clamor y de ese orar. Y esto te crea en tu oración ansiedad, temor, angustia y un sentimiento de rechazo y fracaso en la oración. Bajo ataque siempre va a estar nuestra oración, y por eso el mismo Señor Jesucristo nos dice: oren, oren, oren en todo tiempo. Hay que orar. Pero yo te invito que por el Espíritu Santo hoy revises cómo está tu oración. No te voy a hablar de tiempo, porque eso no lo defino yo. Eso no hay una regla para definir qué tanto tiempo debes orar. Pero sí puedo definir que tu oración tiene que tener eficacia, tiene que ser eficaz. Hoy en día podemos ver que la gente ora, pero quizás no hemos aprendido qué es la oración del eficaz del justo. ¿Qué es la oración realmente que se hace desde el alma, del espíritu, del corazón, la que es eficaz? Quizás oramos en el entendimiento solamente, pero dice la Biblia que no es la oración en el entendimiento o con el entendimiento la que es eficaz. Es la oración que realmente hacemos desde un espíritu totalmente doblegado, humillado, ferviente en el Señor. Bajo ataque estamos, bajo un ataque constantemente y continuamente cuando oramos. Porque Satanás, que Dios lo reprenda porque él está vencido, sabe que un pueblo que se levanta en oración es un pueblo que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de bendición en bendición y de victoria en victoria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? La oración eficaz que tú hagas va a hacer la diferencia. La oración eficaz que tú comiences a hacer va a provocar milagros, prodigios y señales. Ora